¿Alguna vez te has detenido a pensar que tu alma podría tener una edad completamente diferente a la de tu cuerpo? Que existe un reloj cósmico invisible que marca las fases de desarrollo espiritual y que la mayoría de las personas atraviesan inconscientemente? Rudolf Steiner descubrió algo que cambia por completo la forma en que entendemos la vida humana. Él mapeó 3 grandes edades espirituales, cada una con exactamente 21 años, y reveló que lo que sucede en cada fase determina no solo quién te conviertes en esta vida, sino el destino de tu alma en las próximas encarnaciones. Pero antes de continuar, necesito advertirte. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría explicar crisis que has vivido, decisiones que parecían inexplicables e incluso relaciones que terminaron sin motivo aparente. Porque todo esto podría estar conectado a transiciones entre edades espirituales que atravesaste sin saberlo. La Iglesia nunca te enseñó esto. La psicología convencional lo ignora completamente. Pero Steiner, a través de sus investigaciones en los registros akáshicos, la memoria cósmica de todo lo que ha sucedido, logró mapear con precisión lo que sucede en cada fase del desarrollo humano. Y lo que descubrió contradice prácticamente todo lo que nos han enseñado sobre el envejecimiento y el propósito de la vida. Vamos a empezar por lo básico. Steiner reveló que la vida humana se divide en 3 grandes periodos de 21 años cada uno. La primera edad, desde el nacimiento hasta los 21 años, está dedicada a la construcción de los cuerpos. La segunda edad, desde los 21 hasta los 42 años, está dedicada al desarrollo del alma. Y la tercera edad, desde los 42 hasta los 63 años, está dedicada al despertar del espíritu. Después de los 63, comienza una fase completamente diferente que pocos conocen. Pero calma. No es tan simple como parece, porque dentro de cada una de estas 3 edades existen subdivisiones de 7 años cada una, los famosos septenios. Y cada septenio tiene una misión espiritual específica que, si no se cumple, crea bloqueos que se arrastran por toda la vida e incluso por encarnaciones futuras. Déjame explicarte cómo funciona esto en la práctica. Y presta mucha atención, porque lo que voy a revelar ahora podría explicar por qué sientes que algo está faltando en tu vida, incluso cuando externamente todo parece estar bien. La primera edad espiritual comienza en el momento del nacimiento y va hasta los 21 años. Esta es la edad de la construcción. Durante estos 21 años, no estás solo creciendo físicamente. Estás literalmente construyendo los vehículos que tu alma va a usar por el resto de esta encarnación. El primer septenio, desde el nacimiento hasta los 7 años, está dedicado a la construcción del cuerpo físico. Steiner asoció este periodo a la luna. La luna, en las enseñanzas de Steiner, representa fuerzas de formación, de moldeado, de adaptación. Durante estos 7 años, fuerzas psíquicas están trabajando para transformar el cuerpo que heredaste de tus padres en un cuerpo que representa la personalidad completa de tu alma. Y es por eso que los niños en esta fase aprenden principalmente por imitación. Ellos están literalmente moldeando su cuerpo físico de acuerdo con el ambiente que los rodea. Steiner fue tan claro sobre la importancia de esta fase que desarrolló un sistema educacional entero basado en estos principios. Las escuelas Waldorf, que él fundó en 1919 en Stuttgart, Alemania.
Fueron creadas específicamente para respetar los ciclos de desarrollo del niño. Hoy existen más de 1000 escuelas Waldorf en todo el mundo, todas siguiendo los principios de los septenios. En estas escuelas, los niños del primer septenio no son forzados a la alfabetización precoz. El foco está en el juego libre, en la imitación de actividades significativas, en el contacto con la naturaleza. Porque Steiner sabía que forzar el intelecto antes de tiempo perjudica la formación del cuerpo físico. Si un niño crece en un ambiente de miedo, rabia o negligencia durante este periodo, las marcas quedan impresas en el propio cuerpo físico, no solo psicológicamente, sino en la estructura física misma. Steiner fue extremadamente claro sobre esto. Lo que sucede en los primeros 7 años moldea el vehículo físico que el alma va a habitar por toda la vida. El segundo septenio, de los 7 a los 14 años, está dedicado a la construcción del cuerpo etérico. Steiner asoció este periodo a Mercurio. El cuerpo etérico es el cuerpo de fuerzas vitales, de energía, de vida. Y es en esta fase que la imaginación y la vida emocional del niño ocupan el centro del escenario. El niño ya no está solo imitando. Él está sintiendo, imaginando, creando mundos internos. Si este periodo es desperdiciado con exceso de estímulos electrónicos, racionalización precoz o educación puramente intelectual, el cuerpo etérico queda subdesarrollado. Y un cuerpo etérico débil significa energía vital baja por el resto de la vida. Aquella sensación de cansancio crónico que muchos adultos cargan frecuentemente tiene raíces en un segundo septenio mal vivido. Y aquí viene algo que pocos saben. El tercer septenio, de los 14 a los 21 años, está dedicado a la construcción del cuerpo astral. Steiner asoció este periodo a Venus. El cuerpo astral es el cuerpo de las emociones, de los deseos, de las pasiones. Y es en esta fase que el adolescente desarrolla el poder de juicio independiente. Pero este desarrollo puede ser profundamente perturbado por los fuertes impulsos de la pubertad. Steiner veía la pubertad de una forma completamente diferente a la medicina convencional. Para él, la pubertad marca el nacimiento del cuerpo astral independiente. Hasta los 14 años, el cuerpo astral del niño está conectado al cuerpo astral de la madre, de los padres, del ambiente familiar. A los 14, ese cordón astral es cortado. El adolescente comienza a sentir sus propias emociones de forma independiente por primera vez, y esto es avasallador. Por eso los adolescentes parecen tan intensos, tan dramáticos, tan inestables. Ellos están literalmente naciendo para el mundo emocional. Y así como un recién nacido necesita de protección y cuidado, el adolescente necesita de orientación para navegar este nuevo mundo de sentimientos. Padres que entienden esto consiguen apoyar a sus hijos de forma mucho más eficaz que padres que simplemente intentan controlar o reprimir la intensidad emocional de esta fase. Percibe lo que Steiner está diciendo. La adolescencia no es solo una fase de hormonas fuera de control, es un periodo crítico de construcción espiritual donde el cuerpo astral está siendo formado. Si este periodo es marcado por traumas emocionales graves, abuso de sustancias o exposición a contenidos que estimulan excesivamente los deseos inferiores, el cuerpo astral queda deformado. Y un cuerpo astral deformado significa una vida adulta marcada por inestabilidad emocional, compulsiones y dificultad de discernimiento. Ahora entiendes por qué los primeros 21 años son tan cruciales. No estás solo creciendo.
Estás construyendo los 3 vehículos que tu alma va a usar para navegar esta encarnación: cuerpo físico, cuerpo etérico y cuerpo astral. Pero espera, ¿qué pasa si ya pasaste los 21 años y sientes que algo no salió bien en esas etapas? ¿Es posible corregirlo? No. Rudolf Steiner tenía una respuesta para esto, y es a la vez reconfortante y desafiante. Pero antes de revelártela, necesito explicarte lo que sucede en la segunda edad espiritual. La segunda edad espiritual comienza a los 21 años y va hasta los 42. Esta es la edad del desarrollo del alma. Si la primera edad construyó los vehículos, la segunda edad se trata de aprender a usarlos. Se trata de desarrollar las 3 partes del alma humana que Rudolf Steiner llamó alma senciente, alma racional y alma de la conciencia. El cuarto septenio, de los 21 a los 28 años, está dedicado al desarrollo del alma senciente. Steiner asoció este periodo al sol. La alma senciente es la parte de nosotros que experimenta el mundo a través de los sentidos y de las emociones. Es en esta fase que el joven adulto típicamente busca experiencias intensas. Viaja, se enamora perdidamente, comete errores espectaculares, y todo es parte del proceso. Si pasaste esta fase evitando experiencias, protegiéndote excesivamente o viviendo a través de otros, tu alma senciente puede haber quedado subdesarrollada. Y esto aparece más tarde como una sensación de que nunca realmente viviste, de que la vida pasó y tú estabas solo observando. Steiner tenía un consejo específico para esta fase. Él decía que el joven adulto debería buscar experiencias variadas, conocer personas diferentes y viajar si es posible, experimentar diferentes formas de trabajo, no para acumular logros externos, sino para darle al alma senciente el material que necesita para desarrollarse. Una alma senciente bien desarrollada es la base para toda intuición artística, para la empatía genuina, para la capacidad de sentir lo que es verdadero y lo que es falso. Muchas personas que hoy se sienten desconectadas de sus emociones, que no consiguen sentir alegría o tristeza profundas, vivieron un cuarto septenio excesivamente controlado o protegido. El alma senciente necesita libertad para experimentar, inclusive para equivocarse. Los errores de esta fase no son fracasos, son materiales de aprendizaje esenciales para el desarrollo del alma. El quinto septenio, de los 28 a los 35 años, está dedicado al desarrollo del alma racional, aún asociado al sol. Este periodo se trata de organizar las experiencias acumuladas, darle sentido al mundo, desarrollar la capacidad de pensar con claridad y lógica. Es típicamente la fase de construir carrera, establecer familia, asumir responsabilidades. Pero aquí viene algo crucial. Si la persona llega a esta fase con un cuerpo astral deformado del tercer septenio, tendrá dificultad en pensar con claridad. Las emociones van a constantemente turbar el juicio. Decisiones importantes serán tomadas por impulso en vez de discernimiento. ¿Percibes cómo todo está conectado? Steiner identificó que el alma racional tiene una tarea específica en esta fase. Ella necesita desarrollar lo que él llamaba pensar puro. La capacidad de pensar sobre el propio pensar. No apenas reaccionar a estímulos externos, sino observar los propios procesos mentales. Quien consigue hacer esto gana una libertad interior extraordinaria. Deja de ser esclavo de los pensamientos automáticos y se torna señor de la propia mente. La mayoría de las personas nunca desarrolla esa capacidad,
Ellas piensan que piensan, pero en verdad apenas reproducen patrones mentales heredados de la familia, de la cultura, de los medios. El verdadero pensamiento independiente es raro y el quinto septenio es la fase ideal para desarrollarlo. Si esa oportunidad es perdida, la persona puede pasar el resto de la vida repitiendo pensamientos que nunca fueron realmente suyos. El sexto septenio, de los 35 a los 42 años, está dedicado al desarrollo del alma de la conciencia. Este es un periodo absolutamente crucial. El alma de la conciencia es la parte más elevada del alma humana, la parte que puede conectarse con verdades espirituales superiores. Y es en esta fase que muchas personas experimentan la famosa crisis de los 40. Pero Steiner veía esto de forma completamente diferente. La crisis de los 40 no es un problema, es un llamado. Es el alma intentando despertar para una dimensión más elevada de la existencia. Las personas que resisten a ese llamado, que intentan continuar viviendo como vivían antes, frecuentemente desarrollan problemas de salud, depresión o una sensación persistente de vacío. Y aquí llegamos al punto de viraje, los 42 años. Steiner consideraba esa edad como una de las más importantes de la vida humana. Es el momento en que la fase descendente de la vida comienza. Pero paradójicamente, es también cuando las posibilidades de desarrollo espiritual se amplían dramáticamente en la primera mitad de la vida, hasta los 42. Estás descendiendo para la materia, construyendo vehículos, acumulando experiencias. En la segunda mitad, comienzas a subir de vuelta, espiritualizando todo lo que construiste. Es una ley cósmica, y quien intenta ignorar esa ley paga un precio muy alto. Steiner usaba una imagen muy poderosa para explicar esto. Él comparaba la vida a una montaña. En la primera mitad, subes la montaña, ganando altitud, conquistando terreno. En la cima, a los 42, tienes la visión más amplia. En la segunda mitad, desciendes la montaña, pero ahora cargas toda la sabiduría que acumulaste en la subida. El problema es que la cultura moderna valora solo la subida. Solo reconoce conquistas externas, juventud, vigor físico. Cuando la persona comienza a descender la montaña, siente que está fallando. Pero en la perspectiva espiritual, el descenso es tan valioso cuanto la subida. Y es durante el descenso que la verdadera sabiduría se manifiesta. Y es durante el descenso que puedes compartir con otros lo que aprendiste en la jornada. Steiner alertaba que quien intenta continuar subiendo después de los 42, quien resiste al descenso, acaba destruyéndose. Es como un atleta que continúa forzando el cuerpo mucho además de lo que él puede soportar. Las consecuencias aparecen como enfermedades, depresión, sensación de vacío existencial. El cuerpo puede continuar fuerte por un tiempo, pero el alma comienza a definar. Ahora vamos a la tercera edad espiritual, de los 42 a los 63 años. Esta es la edad del despertar del espíritu. Y aquí es que las cosas quedan realmente interesantes desde el punto de vista espiritual. El séptimo septenio, de los 42 a los 49 años, está asociado a Marte. Este es un periodo de acción intensa. El alma trabaja duro para imprimir las fuerzas completas de su personalidad sobre el mundo, pero no de forma egoica como en la juventud. Ahora la acción es direccionada para algo mayor que tú mismo. En esta fase, el alma tiene la oportunidad de alcanzar un estado superior de conciencia que Steiner llamó el yo espiritual.
La asociación con Marte no es accidental. Marte representa voluntad, coraje, iniciativa. Pero en la segunda mitad de la vida, esa energía marciana necesita ser transformada. Ya no es la agresividad juvenil de conquistar el mundo para sí. Es la fuerza de traer al mundo lo que uno tiene de más precioso. Muchas personas que solo después de los 40 empiezan a realizar su verdadera vocación, están viviendo exactamente ese proceso. Finalmente, tienen la madurez y el coraje de hacerlo, que siempre supieron que necesitaban hacer. Rudolf Steiner observó que personas que atraviesan este septenio conscientemente, frecuentemente experimentan una renovación sorprendente de energía. A pesar de que biológicamente están envejeciendo, sienten una vitalidad que no tenían en la juventud. Esto sucede porque la energía del alma espiritual empieza a manifestarse. Es una energía que no depende del cuerpo físico. Viene de una fuente mucho más profunda, el octavo septenio, de los 49 a los 56 años. Está asociado a Júpiter. Este es el período en que la sabiduría empieza a despuntar. No la sabiduría de los libros, sino la sabiduría que viene de una vida vivida conscientemente. El ego necesita desdoblar lo que Rudolf Steiner llamó el espíritu vital. Las personas que atraviesan esta fase conscientemente frecuentemente se convierten en consejeros naturales, guías para los más jóvenes, como Don Francisco o la abuelita de la tele. Júpiter en la tradición esotérica representa expansión, benevolencia, visión amplia. La persona en este septenio naturalmente empieza a pensar en términos mayores. Ya no solo su familia o su círculo inmediato, sino la comunidad. La humanidad, las generaciones futuras, es una expansión natural de la conciencia que sucede cuando la vida ha sido vivida con intención. Rudolf Steiner notó que muchos grandes maestros espirituales de la historia comenzaron sus misiones públicas en esta fase de la vida. No por casualidad, es cuando la combinación de experiencia vivida y madurez espiritual permite que la sabiduría fluya. Naturalmente, antes de eso, incluso si la persona tiene conocimiento, falta algo. Después de los 49, si la vida fue vivida conscientemente, ese algo finalmente se manifiesta y finalmente el noveno septenio de los 56 a los 63 años. Este está asociado a Saturno. Rudolf Steiner fue muy enfático al decir que los 56 años marcan un punto de inflexión importante en la vida. Es en este momento que nuevas capacidades intuitivas y espirituales emergen a la conciencia, especialmente si la persona fue guiada a través de la vida por el corazón y por el alma. Saturno es el planeta del tiempo, de la estructura, de la madurez final. En la astrología tradicional, Saturno era frecuentemente temido, pero Rudolf Steiner lo veía de forma diferente. Saturno representa la cristalización de la sabiduría, la capacidad de ver la vida como un todo coherente. La persona en este septenio, si vivió conscientemente, empieza a percibir el sentido profundo de todo lo que ha acontecido. Los supuestos fracasos revelan su propósito oculto. Las tragedias muestran las lecciones que trajeron. Nada es desperdiciado. Este es también el periodo en que muchas personas empiezan a prepararse conscientemente para la muerte, no de forma mórbida, sino como reconocimiento de que la vida física tiene un fin y que lo que realmente importa es lo que el alma lleva consigo. Rudolf Steiner enseñaba que la forma en que una persona vive sus últimos años afecta profundamente su jornada post-mortem y su próxima encarnación. El alma puede manifestar en esta
Fase, el elemento más elevado del yo, que Rudolf Steiner llamó hombre espiritual. No todos alcanzan esto. Depende de cómo las fases anteriores fueron vividas. Pero la posibilidad está ahí para todos. Es una realización que trasciende completamente el ego personal. Es la conciencia individual reconociéndose como parte del todo cósmico. Ahora voy a contarte algo que conecta todo esto de una forma que va a sorprenderte. Existe una ley de correspondencia entre la primera y la segunda mitad de la vida. Rudolf Steiner descubrió que lo que sucede en cada septenio de la primera mitad tiene una correspondencia directa con un septenio de la segunda mitad. El primer septenio, de 0 a 7, corresponde al noveno septenio, de 56 a 63. Lo que fue plantado en los primeros 7 años de vida cosecha frutos en los últimos 7 años, antes de los 63. Traumas no resueltos de la primera infancia frecuentemente resurgen en esta fase final para ser finalmente integrados. El segundo septenio, de 7 a 14, corresponde al octavo septenio, de 49 a 56. El tercer septenio, de 14 a 21, corresponde al séptimo septenio, de 42 a 49, y así por el estilo. Esto significa que la vida tiene una estructura espejada. La segunda mitad es una oportunidad de redimir, transformar y espiritualizar todo lo que ha acontecido en la primera mitad. Nada es perdido, todo puede ser transmutado. Pero esto solo acontece si uno está consciente del proceso. Rudolf Steiner daba un ejemplo muy práctico de esta ley de espejamiento. Si una persona fue abandonada emocionalmente en el primer septenio, ella puede experimentar una cura profunda en el noveno septenio, al convertirse ella misma en una fuente de acogimiento para otros. Lo que fue herido en la ida puede ser curado en la vuelta, pero solo si la persona está consciente del patrón y trabaja activamente con él. Esta es una de las razones por las cuales la retrospección biográfica es tan importante. Cuando uno mapea su vida, septenio por septenio, uno empieza a ver estos espejamientos. Uno entiende por qué ciertas cuestiones están surgiendo ahora en su vida. Ellas no son aleatorias. Están conectadas a fases anteriores que necesitan ser integradas. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas atraviesa estas transiciones completamente inconsciente. Ellas sienten que algo está cambiando, que algo está errado, pero no saben qué. Van a médicos, psicólogos, toman remedios, cuando lo que realmente está aconteciendo es una transición espiritual que exige conciencia, no medicación. Si estás recibiendo valor de este contenido, considera enviar un super thanks. Acabas de descubrir conocimiento que la Iglesia suprimió por siglos y que la cultura moderna ignora completamente. Cada contribución permite que continuemos revelando las enseñanzas de Rudolf Steiner que transforman vidas. No eres solo un espectador, eres un guardián de la ciencia espiritual en este mundo. Ánimo. Ahora voy a revelarte algo práctico. ¿Qué hacer si uno percibe que atravesó fases anteriores de forma inconsciente o traumática? ¿Cómo corregir el curso? Rudolf Steiner dejó un método. Él llamaba de Rückschau, la revisión del día, toda noche, antes de dormir. Uno revisa su día de atrás para adelante, del momento presente hasta el momento en que despertó. Esto parece simple, pero tiene un efecto profundo. Cuando uno revisa eventos en la orden inversa, uno quiebra la causalidad lineal que aprisiona la conciencia en el tiempo físico. Uno empieza a experimentar el tiempo de la forma como él es experimentado en el mundo espiritual. Pero existe una práctica más avanzada para curar fases mal vividas. Rudolf Steiner recomendaba lo que podemos llamar de retrospección biográfica.
Es hora de sanar. ¿Dedicas tiempo a revisar conscientemente cada septenio de tu vida? Identificando los temas, los traumas, los aprendizajes no integrados, no para revivir el dolor, sino para verlo desde una perspectiva espiritual superior, para entender lo que tu alma estaba intentando aprender en cada fase. Esta práctica puede llevar meses, o incluso años, pero el resultado es una integración profunda de toda la biografía. Los fragmentos de la vida comienzan a tener sentido. Eventos que parecían aleatorios revelan su propósito. Y lo más importante, te liberas del peso del pasado para vivir el presente con más conciencia. Existe aún otro aspecto crucial que necesito mencionar: la influencia de las fuerzas de Lucifer y Ahriman en cada edad espiritual. Rudolf Steiner identificó dos fuerzas cósmicas que constantemente intentan desviar el desarrollo humano. Lucifer jala hacia arriba, hacia fantasías espirituales desconectadas de la realidad, hacia el orgullo espiritual. Ahriman jala hacia abajo, hacia el materialismo, hacia el escepticismo, hacia la negación de todo lo que es espiritual. En la primera edad, Lucifer intenta hacer que el niño se pierda en mundos fantásticos, evitando la encarnación completa en el cuerpo físico. Ahriman intenta endurecer al niño prematuramente, privándolo de la imaginación y del sueño necesarios para el desarrollo saludable. En la segunda edad, Lucifer intenta hacer que el adulto se pierda en experiencias emocionales intensas sin integración. Ahriman intenta aprisionar al adulto en rutinas mecánicas, en carreras sin significado, en relaciones sin alma. En la tercera edad, Lucifer intenta hacer que la persona crea que ya ha alcanzado la iluminación, creando orgullo espiritual. Ahriman intenta convencer de que el envejecimiento es solo decadencia física, negando completamente la posibilidad de desarrollo espiritual. El camino del medio, el camino de Cristo en la terminología de Rudolf Steiner, es encontrar el equilibrio entre estas dos fuerzas en cada fase de la vida. Ni fantasía excesiva, ni materialismo paralizante, ni orgullo espiritual, ni negación del espíritu. Ahora voy a compartir algo que puede cambiar tu perspectiva sobre tu edad actual, sea cual sea. Cada fase de la vida tiene dones únicos que solo están disponibles en esa fase. La energía y la apertura de la juventud, la profundidad y la experiencia de la mediana edad, la sabiduría y la serenidad de la madurez. El error más común es intentar vivir una fase con las características de otra. Adultos intentando mantener la energía y la irresponsabilidad de la juventud. Ancianos intentando negar el envejecimiento en vez de abrazar las posibilidades únicas de esa fase. Rudolf Steiner veía esto como una forma de resistencia al desarrollo espiritual. La industria del antienvejecimiento explota exactamente esa resistencia. Promete mantenerte eternamente joven, cuando el verdadero objetivo debería ser madurar conscientemente. La juventud eterna no es una bendición, es una maldición. Significa quedar atrapado en una fase de desarrollo para siempre, nunca alcanzando las alturas espirituales que solo la madurez permite. La cuestión no es volver atrás o parar el tiempo. La cuestión es vivir cada fase plenamente, extrayendo de ella todo el aprendizaje que tu alma vino a buscar en esta encarnación. Y para eso, la conciencia es absolutamente esencial. Te voy a contar un caso que ilustra esto perfectamente. Una señora de 52 años llegó a Dornach, la sede de la Sociedad Antroposófica en Suiza.
en profunda crisis. Ella había pasado la vida entera enfocada en la carrera y la apariencia externa. Cuando llegó a los 50, sintió que el suelo había sido removido de debajo de sus pies. Nada más tenía sentido. Ella pensaba que se estaba volviendo loca. Cuando entendió los septenios, todo comenzó a tener sentido. Ella estaba entrando en el 8º septenio, la fase de Júpiter, donde la sabiduría debería comenzar a despertar. Pero como ella había negligenciado el desarrollo interior en las fases anteriores, la transición fue violenta en vez de suave. Ella comenzó la práctica de la retrospección biográfica. Revisitó cada septenio, identificó los patrones, integró los traumas. Después de 2 años de trabajo consciente, ella relató una transformación completa, no solo paz interior, sino capacidades intuitivas que nunca había experimentado antes. La crisis no era el fin, era el comienzo de una nueva fase de desarrollo. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué sucede después de los 63 años? Rudolf Steiner no dejó esto sin respuesta. Él indicó que después de los 63 comienza una fase completamente nueva. Los septenios continúan, pero ahora la persona puede elegir conscientemente qué fuerzas quiere cultivar. Es un periodo de libertad espiritual sin precedentes, pero también de responsabilidad. El 10º septenio, de los 63 a los 70 años, repite en un nivel superior las cualidades del 7º septenio. El 11º, de los 70 a los 77, repite las cualidades del 8º, y así sucesivamente. Pero ahora la persona ya no está más bajo la influencia obligatoria de esas fuerzas. Ella puede elegir cómo trabajar con ellas. Rudolf Steiner veía los años después de los 63 como una oportunidad extraordinaria. Mientras el cuerpo físico envejece, la conciencia puede alcanzar niveles que serían imposibles en la juventud. Y es por eso que muchas tradiciones espirituales reverencian a los ancianos, no por sentimentalismo, sino porque reconocen que la madurez espiritual genuina solo es posible después de una vida completa de desarrollo. La persona que llega a los 63, habiendo vivido conscientemente las fases anteriores, tiene la posibilidad de convertirse en un verdadero iniciado. Un maestro espiritual en el sentido auténtico de la palabra. No por títulos o reconocimiento externo, sino por desarrollo interior genuino. Por otro lado, la persona que llega a los 63 habiendo resistido el desarrollo espiritual frecuentemente experimenta una especie de esclerosis del alma, no solo del cuerpo, sino de la conciencia, rigidez de pensamiento, miedo a lo nuevo, apego obsesivo al pasado. La elección es de cada uno, y la elección comienza ahora, independientemente de tu edad actual, porque en cada momento puedes decidir vivir conscientemente o automáticamente, desarrollarte o estancarte, abrazar las posibilidades de tu fase actual o resistirte a ellas. Para concluir, quiero dejarte con una práctica que Rudolf Steiner consideraba fundamental para cualquier fase de la vida. Cada mañana, al despertar, antes de hacer cualquier otra cosa, quédate en silencio por algunos minutos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué necesita aprender mi alma hoy? ¿Qué está pidiendo de mí esta fase de mi vida? Y después escucha, no con los oídos físicos, sino con el corazón. La respuesta puede venir como un pensamiento, una sensación, una imagen. Puede venir durante el día como una sincronicidad, puede venir a la noche en un sueño, pero si preguntas con sinceridad, la respuesta siempre viene, porque tu ángel de la guarda
que conoce el plan completo de tu vida. Está siempre listo para orientar. Él solo necesita tu permiso y tu atención. Polémica para los comentarios. Tenía razón Steiner al decir que la crisis de los 40 es un llamado espiritual y no un simple problema. ¿O crees que es exagerado atribuirle un significado espiritual a una crisis que podría explicarse biológicamente? Comenta tu perspectiva. Y si ya pasaste por una transición de septenio marcante, cuenta cómo fue. Respondo a todos en las primeras horas. Así que no te lo pierdas. Queremos saber tu opinión y tus experiencias. Participa.